La lección 7 se titula La espada del Espíritu. Y en esta mañana, ¿verdad? Tal vez usted sabe que usualmente pues no leo toda la lección, pero le tomo partes, ¿verdad? Porque la cuestión es de ir más allá, ¿verdad? Del estudio de la palabra de Dios. Y déjeme decirle que cuando venimos a Cristo como Señor y Salvador, somos privilegiados de poder abrir la hermosa palabra de Dios y poder deleitarnos en ella. Todo el mundo conoce la Biblia, pero no todo el mundo entiende, y ese privilegio Dios lo da a su pueblo, a su iglesia. Amén. Así de que sentámonos en esta mañana privilegiados por tener lo que es la santa palabra de Dios. Hemos estudiado durante los domingos anteriores acerca de lo que es la armadura de Dios, lo que es ser un soldado, pero en esta mañana estudiamos algo, ¿verdad? Que es podríamos decir, una arma que se usa como defensa, ¿verdad? Y como para atacar también, ofensiva y defensiva a la vez. Amén, pero debemos entender que cómo usar esa arma. Amén. Gloria a Dios. Hemos, dice aquí, tocado brevemente, en la clase anterior hablaba, yo le dije que no iba a tocar mucho este tema porque quiero tomar el tiempo, ¿verdad?, de lo que es en sí el tema de la espada del Espíritu. Y dice aquí, hemos tocado brevemente la espada del Espíritu en la última lección. Esta lección irá hacia una profundidad más grande en este tema. La espada del Espíritu es la única arma de ofensiva en la armadura de Dios. Todas las demás cosas lo protegen a uno en cierta forma, pero esta es que podemos nosotros atacar. Todos los demás componentes de nuestra armadura espiritual simplemente nos protegen de los ataques del enemigo. La espada del Espíritu tiene la habilidad de defender los avances del enemigo, tanto infligir heridas mortales en él, haciéndole huir a los pozos del infierno. Sigo leyendo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada para que sintamos la libertad de juzgar a alguien como nosotros. No nos ha sido dada para que sintamos la libertad de juzgar a alguien como nosotros querramos. Dice aquí, ¿verdad? Si tampoco hemos sido bendecidos, dice, con sus verdades para que nos sintamos superiores a otros. Gloria Oiga a Dios. bien, Amén. la palabra de Dios nos ha juzgado a todos y nos ha encontrado culpables y dignos de muerte. Es el gran ecualizador. Revela que todos estamos perdidos y deshechos, alejados de Jesús, el Señor Amén, Jesús. así es. Esto solo a través de nuestra sumisión a Dios y la aceptación del sacrificio de su Hijo en nuestro favor, que nos hace capaces de llevar esta arma en primer lugar. Eso que yo le decía al principio de la lección. Hemos sido privilegiados de tener la hermosa palabra de Dios, esa autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Así de que no la podemos ver como algo apartado, como solamente un libro que está ahí escrito. Amén. La palabra de Dios es autoridad sobre nosotros, entonces ella es la que tiene, ¿verdad?, el pensamiento de Dios, el aliento de Dios para nosotros. Dice aquí, no está destinada a ser usada de manera pirateada como un hacha, sino que es un instrumento preciso para ser usado con cuidado. En las manos equivocadas, la espada del Espíritu puede ser usada para destruir almas. Dice, pero no es el deseo de Dios. Dice aquí, se nos ha dado para ser usada de tal manera que quite el pecado del individuo, sin herirlo mortalmente. Una vez esto hecho, la persona puede luchar contra el enemigo en su propia vida, mientras les muestra a otros el poder de Dios para redimir al perdido de la destrucción. Las armas de este mundo son capaces de hacer una devastación impensable, pero la espada del Espíritu es mucho mejor que cualquier arma creada por el hombre. A Cristo. Amén. Tiene la capacidad de dar vida a su paso. Ahora,
En la lección anterior decía y daba, ¿verdad?, que es como un bisturí que un doctor usa, ¿verdad?, para llevar a cabo una operación. El bisturí, ¿verdad?, o lo que ellos usan es algo bien, con mucho filo para poder quitar. Correcto. Depende de si es un tumor, ¿verdad?, o lo que vaya a ser. Pero es algo que hace un efecto, ¿verdad?, innecesario que el doctor tiene en su mano para poder hacer esa operación. Los doctores, yo le he dicho esto, tienen cierta capacidad como medicina, ¿verdad?, de poder, si usted le dice a ellos sus síntomas, ellos adivinan lo que usted tiene. La palabra de Dios, ella es exacta en lo que está diciendo. Dios conoce nuestro ser mejor que cualquier doctor, ¿verdad? Porque como le digo, el doctor le da a usted la medicina cuando usted le dice los síntomas. En cambio, la Biblia sabe los síntomas y ella es la medicina para el hombre pecador. La palabra de Dios dice que estamos separados de Dios. El hombre se separó de la presencia de Dios. No pudo mantenerse en la presencia de Dios cuando pecó. Y eso lo dice la palabra de Dios, que somos pecadores. Entonces, esa espada del Espíritu, ahora a nosotros que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, amén, 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 que nos ha limpiado con su sangre, nos da las armas para poder defendernos. Antes no teníamos que defendernos del enemigo, éramos amigos de él. Pertenecíamos a él, le servíamos, pero ahora, haciendo hijos de Dios, venimos a tener enemigos en nuestra vida. Y no es el vecino ni aquellos que lo ofenden, esos no son sus enemigos. El enemigo nuestro, ¿verdad?, es el diablo, la carne, el mundo, que quiere que nosotros perdamos de vista hacia dónde vamos, como decía el canto, ¿verdad?, de ir a un hogar feliz en el futuro, si Cristo nos levanta antes o nos manda a llamar antes. Amén. Le decía yo también que allá en Efesios, ¿verdad? Hermano pastor, si buscamos Efesios 6, me hace el favor de ayudarme ahí. Efesios 6, 10 creo que es donde les leía yo acerca de lo que es necesario en nuestra vida. Yo se lo voy a volver a leer, ¿verdad? Dice, por los demás hermanos míos, ya lo encontré, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ahora, ¿qué es esa palabra fortaleza? Fortaleza, yo lo busqué, dice que es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. No hay nada en este mundo, ¿verdad?, que muchas veces le pueda ayudar a uno, solamente Dios, psicológicamente, físicamente, y no se diga espiritualmente. Él es el único que puede ayudarnos. Ahora, nos ha dejado los medios como nosotros podemos defendernos. Ahora está en nosotros como somos capacitados, cuánto interés, cuál es nuestro deseo que ponemos en nuestra vida espiritual. O es algo que usted dice, bueno, ya vine a Cristo y ahora sí, ¿verdad?, todo se acabó. No. Aquí empezamos, ¿verdad?, aparte de vivir una vida eterna, ¿verdad?, aparte de vivir alguien diferente en los caminos de Cristo, ¿verdad?, porque su misma palabra dice que las cosas viejas pasan, ahora es un nuevo hombre, una nueva creación. Eso debe de venir cuando usted viene a Cristo. El viejo hombre tiene que morir, pero como decía un pastor, nosotros comemos con nuestro peor enemigo, dormimos con nuestro peor enemigo, vamos a trabajar con nuestro peor enemigo, vamos a la market o donde usted vaya con su peor enemigo. Y decía este maestro, no voltea a ver a su esposa, ni a sus hermanos, ni a nadie a su alrededor. Amén. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo, porque usted lucha con usted mismo. Usted tiene que moldearse a lo que la palabra de Dios dice, y eso cuesta porque dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que tiende más a satisfacer nuestros deseos. Por eso la palabra de Dios dice, haced morir en vosotros, ¿verdad?, toda carnalidad, que nos amoldemos ahora a lo que venimos a hacer como seguidores de Cristo, como sus hijos. En Efesios 6, 17, que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el texto hablo. Este verso solo lo encontramos en esta parte de la Biblia. Ahora dice la espada del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo tiene esa espada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y al lado de nosotros.
Y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Se tipifica como una espada, porque los romanos, ¿verdad? Ellos tenían espadas y esas espadas no tenían filo solo a un lado, tenían filo a los dos lados, porque al atacar, ¿verdad? Hacer daño cuando entraba y cuando salía, ese era el trabajo de una espada. Herir y matar, ¿verdad? Pero aquí, en nuestra vida, tiene que matar lo carnal, tiene que matar todo aquello que nos quiere alejar de Dios, pero nos vivifica. Si usted lee todo el Salmo 119, usted va a encontrar muchos versos, hermano, muchos versos que hablan acerca de lo que es la palabra de Dios. Todo ese capítulo 119, creo que tiene 176 versos, si no estoy mal, o 170 por ahí, hablan acerca de lo que es la palabra de Dios. Eso quiere decir que tiene una gran importancia en nuestra vida. No es solamente de leerlo, ¿verdad? Y como que fuera algo sin importancia. No, cada punto, cada palabra tiene, ¿verdad?, algo para nosotros que enseñarnos. Dice la Biblia que fueron muchas cosas escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Gloria a Cristo. Ahora, si yo le dijera a usted, mire, yo tengo un tesoro para darle, y yo le doy un mapa y le digo, váyase hasta la Siberia, ¿verdad? Yo le doy el mapa y le doy donde está una X y le digo yo, ahí está un tesoro. Y usted viene, dice, yo no tengo dinero, pero yo voy a ir a buscar ese tesoro. Usted presta el dinero y se va con ese mapa en su mano porque usted quiere ese tesoro. Y cuando usted llega a ese lugar, encuentra la X roja y empieza, ¿verdad?, a escarbar. Y usted lo que saca de allí es una Biblia. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y por qué no me dijo eso que usted era un tesoro? Bueno, porque si yo le hubiera dicho que lo que usted tiene en su mano es un tesoro, no me hubiera creído. Pero cuando yo le agrego algo que tenga más valor para usted, usted va a decir, eso tiene un gran valor para mí. Bueno, la palabra de Dios tiene ese valor para nosotros. Gloria y mire, al Señor. Existen muchas traducciones de la Biblia, pero la mejor traducción de la Biblia somos nosotros. Nosotros somos la mejor traducción de la Biblia, de cómo la vivimos, ¿verdad?, en nuestra vida, cómo la aplicamos en nuestra vida. Amén, porque yo siempre pongo esto como ejemplo. Cuando usted le dan una medicina y usted está enfermo y está acostado y pone la medicina al lado no tiene ningún efecto si está en su mesa. Así es. Pero cuando entra esa medicina a usted, empieza a hacer un efecto y el doctor le dice, quiero que se la tome cada 4 horas porque él sabe que esa medicina va a hacer efecto por acumulación. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios en una mesa, en un buró abierta, en cierto verso o en cierto capítulo, no hace ningún efecto. Pero cuando entra a la vida del hombre, hace un efecto. Tiene que hacer un efecto. Ella no regresa vacía. Ella no cae al suelo y ahí se terminó. No. La palabra de Dios germina el corazón del hombre. Pero muchas veces el corazón del hombre se endurece. Gracias, Cristo. La palabra de Dios dice, tal vez yo no voy a leer todo porque yo tengo más apuntes acerca de lo que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y en 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, ¿cómo debemos de ser? Usar con cuidado la palabra de Dios y proclamar con exactitud la palabra de Dios. Ahora usted me va a decir, bueno, Timoteo era un pastor, entonces le estaba hablando a él. No, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, muy aparte que usted tenga un llamado a pastor o lo que sea, muy aparte de eso. Nosotros cada uno somos obreros dentro del field del Señor y ahí estamos trabajando y debemos presentarnos ante Dios aprobado porque Él es el que aprueba. No el hombre, Dios aprueba al obrero. Amén. Y ahí está en nosotros, cuán avergonzados podemos estar porque hacemos a un lado lo que nos debería de convenir, nuestras prioridades, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Dice aquí, el primer avance de Jesús en contra del enemigo. Cuando el Señor Jesús fue lleno del Espíritu, Él volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso está, ¿verdad?, en Lucas 4:1 al 4. Y voy a estar leyendo así, moviéndome a través de la lección. Pero él por 40 días, ¿verdad?, estuvo sin comer y beber y fue llevado al desierto. Y lo primero que llegó ahí fue el diablo y le tentó. Pero el Señor Jesús le contestó con lo que dice en Deuteronomio 8:3.
Cuando él dice, escrito está que no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que necesitamos toda la palabra de Dios. ¿Sabe que en el idioma hebreo, la letra A es un puntito tan chiquito? Yo me ponía a pensar y decía yo, entonces, ¿verdad? Esa es la letra minúscula y la mayúscula es un puntito más chico todavía. Entonces yo me ponía a pensar y decía yo, cuando la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán más, mi palabra no pasará, ¿verdad? Y será cada punto, cada coma, entonces decía, no puede pasar por alto esa letra tan pequeña como la A, que es chiquita, y la A mayúscula o minúscula, que son puntos. Entonces ahí quiere decir que toda la palabra de Dios, aunque en la palabra de Dios vemos que habló el diablo, aquí habló el diablo, ¿verdad? Habló el Señor, hablaron hombres, pero todo ha sido escrito con un propósito para la vida del creyente. Y aquí dice que la primera vez que nosotros vemos al Señor Jesús es incrustar, o sea, atacar al diablo con la espada del Espíritu, su misma palabra. Él no le dijo, yo escribí, él le dijo, escrito está, ¿verdad? Claro que fue él, pero le dijo, escrito está. Desde antes fue escrito algo que debería de estar en el corazón del hombre. La palabra de Dios jamás pasa, ¿verdad?, de moda. Algunos que dicen que son obsoletos, pero jamás, hermano. La palabra de Dios es conforme las generaciones que vayamos viviendo. Ahora más en día es cuando la palabra de Dios está sufriendo tanto ataque y nosotros como la iglesia estamos tan tranquilos. Mire, si la Biblia dice que la iglesia es la sal, es porque este mundo está en pudrición y solamente la sal puede preservar esa pudrición. Cuando la carne, ¿qué usted hace para preservar la carne? La hermana Katy mandaba otro día cómo preservaba la carne. Le puso mucha sal y la puso a secar y yo me reía de eso, pero era cierto. No era la única forma, si no hay refrigeración, es la forma de preservar la carne. Entonces este mundo está en pudrición y lo que preserva a este mundo todavía, ¿verdad?, es la iglesia. Así es. Y dice que somos la luz todavía, la iglesia es luz, porque el Espíritu Santo está aquí. Sí. Amén. Y él tiene que ser luz. Y el mismo Señor dijo que no se ponía debajo de una luz, sino que se ponía arriba para que diera luz. Entonces, si él dijo eso, eso es lo que la iglesia es en esta tierra. Entonces, si nosotros somos esa iglesia, tenemos la espada del Espíritu, no vamos tampoco a dejar que el enemigo se acerque. Cuando el enemigo se acerca, ¿verdad?, porque eso es lo que hace el acercarse y atacarle, nosotros no nos vamos a poner a discutir o a hablar como hizo Eva, ¿verdad?, con la serpiente. Al contrario, el Señor Jesús atacó. Eva se sentó y platicó con él y le dio la oportunidad de que él pudiera cambiar la palabra de Dios. Porque usted mira cómo la cambia. Eso es lo que hace el enemigo. Él usa la palabra, pero no como está escrita. El Señor Jesús la usó como está escrita, exactamente, para cambiar. Y hay algo tan esencial cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es tener fe. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo que él estaba convencido. Dice, yo estoy convencido que aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y cómo va a ir perfeccionando Dios a un cristiano si deja a un lado lo que es esencial, la palabra de Dios? Así es. Es esencial en nuestra vida. Aquí le puse yo, hirió al enemigo, bueno, la lección, pero lo subrayé ahí, hirió al enemigo profundamente con la verdad. Él le habló lo que era la verdad. En respuesta a ese ataque, Jesús nos muestra la manera correcta de usar la espada del Espíritu efectivamente. Es triste cuando uno mira a mucha gente que usa la palabra de Dios para defenderse en su pecado que vive. Sí. Y lo voy a decir abiertamente, cuando alguien habla de homosexualismo, dicen, a mí no tiene nadie que juzgarme. El único que me va a juzgar es Dios. Un momento, la palabra está juzgando hoy en día al pecador, porque quiere que se arrepienta. Yo le aseguro que en aquel día no va a querer estar esa persona delante de la presencia de Dios, porque va a ser condenado para siempre al lago de fuego y de azufre y fuego, donde nunca se consume. Ahora la palabra de Dios puede juzgar para que el hombre venga a arrepentirse de sus pecados. Nosotros no condenamos. Se juzga porque la palabra de Dios juzga el pecado y lo trae a la luz para que el hombre se arrepienta de sus pecados.
Pero el hombre muchas veces no quiere oír. Pero la Biblia dice que al final da a luz algo. Hay una preñez de algo. Y al final tiene que salir a la luz. No para condenación ahora, pero para que se arrepienta. Pero en aquel día sí va a ser para condenación eterna. Porque hay una oportunidad para el hombre hoy. Si la palabra dice que si hoy escucha uno la voz del Señor, que no endurezca el corazón, que sea sensible a esa voz de Dios para venir al arrepentimiento y reconocer que somos pecadores. Dice la lección aquí: en este enfrentamiento vemos cómo el enemigo nos atacará, tendrá nuestra carne con un deseo de ganancia mundana y tratará de que nos exaltemos de nuestra posición como hijos de Dios. Ya he hablado, ¿verdad?, en otras lecciones anteriores acerca del orgullo, no voy a tocar mucho esto, pero sí, ¿verdad?, hay una cosa que el Señor Jesús hizo, y yo se lo repito hoy otra vez, que Él exaltó a Dios estando aquí en esta tierra. Él dijo: Padre, yo te he exaltado. Y una de las cosas que Él hizo fue obedecer. Una de las cosas que yo le decía el domingo pasado era que Dios quiere obediencia a su palabra. Cuando Él da una orden es porque así es, ¿verdad? No es cuestionar. No como cuando uno le da una orden a un hijo y en vez de decirle está bien, lo hago, empieza a darle un montón de excusas. Hijo, tira la basura, ya voy. Hijo, tira la basura, ya voy. Hijo, tira la basura en un ratito. Hijo, tira la basura allá. Mamá, ya parece el disco rayado, ya voy. En cambio, Dios no es así. Si Dios ha dicho algo, no hay de cuestionar. Sí, porque si Él ha dicho, a su misma palabra dice, ¿acaso no lo va a llevar a cabo? Claro que sí. Ahora, en Hechos 17:11, le voy a leer este versículo que dice: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra y con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Estos hombres eran ¿cómo se dice aquí? Avisados, como dice la Biblia. Escudriñaban la palabra de Dios y era cierto lo que les estaban predicando. Ellos sabían. Ahora, lo que uno muchas veces hace, recibe el mensaje, va a la iglesia, recibe el mensaje, y yo le aseguro que ya cuando se recoge la ofrenda al final ya ni se acuerda uno de lo que predicó el pastor o el evangelista o quien tomó lugar en ese momento. Se le olvidó. Dice uno: no, ¿de qué predicó el pastor? Y mucho menos va a acordar el resto de las semanas y ya no se acordó de nada. Estos hombres lo que hacían era escudriñar la palabra, si lo que ellos estaban recibiendo era verdad, porque no se querían dejar engañar, porque el apóstol Pablo también dijo que después de él iban a venir maestros, hombres engañadores, conforme a sus propios deseos, para, ¿verdad?, querer engañar. Y es triste, hermano, que alguien sea engañado conociendo la verdad. Esta, ¿verdad?, es la columna y apoyo de la verdad. La palabra de Dios sostiene a la iglesia. No hay otra cosa que esté como fundamento. Es la palabra de los apóstoles que ellos hablaron, de los profetas que ellos hablaron. Cristo, la piedra angular que junta, ¿verdad?, y sostiene el edificio para que sigamos ahí, no nosotros con nuestro pensamiento humano, sino con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más importante que una espada de doble filo. Dice aquí: debemos permitir que Jesús sea nuestro ejemplo perfecto en mostrarnos cómo usar efectivamente la espada del Espíritu. Él es nuestro ejemplo. Cuando la espada del Espíritu se usa apropiadamente, dice aquí la lección, vamos a traer honor a Dios. Pero si se maneja mal, destruiremos almas. Ahora, la mayoría de nosotros decimos, ¿verdad?, bueno, cuando hacemos un pacto en la iglesia, ¿verdad?, decimos que aceptamos toda la palabra de Dios, pero ¿sabe qué pasa? Somos mentirosos. Hermano pastor, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque decimos que ponemos la mano en este libro y le dice, ¿verdad?, que si usted acepta este libro, ¿verdad?, y usted dice que va a dar a lo mejor de su conocimiento, pero cuando hay cosas que usted llega y dice, bueno, esto no lo voy a hacer, entonces hemos sido mentirosos, ¿verdad? Y es triste porque la mentira pues es del diablo. Amén. Somos negligentes y debemos de tener muy, ¿verdad?, en mente presente que cuando estamos haciendo algo delante de Dios, diciendo algo delante de Dios, es de tener mucho cuidado. Yo cuando voy a dar la escuela dominical, yo le digo que me da un temor porque de toda palabra que yo diga
y de toda palabra que aquel predicador diga, de toda palabra que aquel evangelista diga, vamos a dar cuenta en aquel día y debemos de tener mucho cuidado. Me da temor a mí de poder decir algo que vaya a ofender, pero algo que sí lo voy a decir yo, es que el Espíritu Santo va a traer para arreglarnos y hacernos ver que estamos mal. Si nosotros somos irresponsables en nuestra vida espiritual, vamos a tener fracasos. Así es. ¿Qué es lo que le dijo qué es lo que le dijo el Señor a Josué? Creo que Josué 1:8, creo que lo había apuntado, déjenme ver. Josué 1:8, pero le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, que esté en tu boca y que de día y de noche medites en él. Amén. Y al final le dice que todo lo que haga le va a salir bien. Entonces, es una promesa para nosotros. Ya lo hay, hermano. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento básico, la lectura fiel, es bendición para nosotros y eficaz, ¿verdad? El estudio bíblico en nuestra vida, investigar el contenido, y eso, mire, es como, soy fea la referencia, pero cuando la vaca comió y luego usted la ve que nomás está mascando, ella está repitiendo, ¿verdad? Lo que ya tiene en el estómago. Eso es meditar en la palabra de Dios, algo que ya está dentro de su mente. Ahora usted empieza a meditar y Dios le va abriendo más el entendimiento, porque usted es fiel en la lectura, el conocimiento básico de lo que es la palabra de Dios. En Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dice el verso 23, volveos a mi reprensión, dice ahí, volveos a mi reprensión. Mire y he aquí, dice, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Dios trae reprensión a alguien que es negligente en cuanto a la palabra de Dios. No le damos el tiempo ni la importancia que ella tiene. Dice aquí la lección, nuestro propio caminar espiritual será obstaculizado y vamos a empeñar la imagen de Dios de toda la creación, quien dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos recibir la vida eterna. El mensaje central de toda la palabra de Dios es Cristo. El sacrificio. Yo le decía la otra vez, Isaías escribió acerca de la profecía que iba a nacer el Señor en esta tierra. El Señor iba a mandar a su Hijo. Pero yo creo que Isaías hubiera querido tener mejor el privilegio que tuvo Juan el Bautista, como yo le decía la otra vez, de ser el presentador, ¿verdad? Damas y caballeros, ¿verdad? Aquí está el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Ya no el Cordero que se le buscaba defecto, este era el Cordero sin defecto, y lo presentó. Él dijo, yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Y yo me ponía a pensar y decía, wow, qué grande es el amor y la misericordia de Dios. El mismo Señor dijo que no había otro profeta como Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él le había presentado a él. Y una de las cosas hermosas que usted ve cuando él es bautizado, el Señor Jesús, y es levantado de las aguas, el mismo Dios, el pueblo de Israel le pasó ¿cómo se puede decir? Un examen al Señor Jesús y lo desechó. Le encontró defecto. Pero el Señor Dios mandó a su Cordero porque ya estaba aprobado. Y en el bautismo Él lo ratifica y Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? En quien yo estoy contento ahora. Que a Él oyeran, que a Él le sirvieran. Amén. Entonces una de las cosas, los privilegios de conocer la palabra de Dios, no es que lo hace más que otro. Al contrario, usted tiene más capacidad para poder ayudar a otros en sus debilidades. Aleluya. Se puede decir tal vez que una persona no crezca, ¿verdad?, en el caminar del Señor. Bueno, podrían haber podría darle muchos ejemplos, pero una de las cosas es hacer a un lado lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos a un lado caso omiso de lo que Dios está hablando, ¿verdad?, hay un problema. Amén. Dice aquí, en Proverbios 1, al 24, dice, por cuanto llamé y no quisisteis,
extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahora viene algo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere los que teméis. O sea, no debemos de tener... Dios no excusa a nadie. La palabra de Dios dice que ya no hay. Dios dice que habiendo pasado por alto, ¿verdad?, la ignorancia, ahora manda al mundo que se arrepienta. Amén. La palabra de Dios es la que trae al hombre y la que le enseña que él es pecador. Yo se lo he dicho en otras veces, ¿verdad? La ley traía al hombre a que le enseñó que era pecador. El hombre no sabía que era la codicia, pero cuando ya la ley lo pone y ahora era un pecado, ya lo tenía, pero ahora Dios se lo saca, ¿verdad?, a la luz que eso era un pecado. Entonces eso, ¿verdad? Pero ahora la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesús nunca invalidó la ley. Al contrario, Él vino a cumplir, ¿verdad?, la profecía, pero también a obedecer lo que ya estaba escrito. Aquí también hay otra parte en donde dice: comisionados con un propósito de autoridad de poder. Llegando Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad también ha recibido, ¿verdad?, la iglesia a través de su Espíritu Santo. Él dijo: por tanto ir, y esto no es opción, es un mandato de Dios. Por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cómo va a ir alguien que no conoce lo que es la palabra de Dios, lo que es doctrina, el fundamento de la fe del ser humano, ¿verdad?, de la salvación que es a través de Cristo? ¿Cómo va a ir alguien a hablar? ¿Va a usar sus propias palabras? A mí me gusta, ¿verdad?, cuando yo escucho de alguien que ha estudiado hebreo, que se ha graduado en másteres del griego, del hebreo, del arameo, para poder entender lo que es la palabra de Dios. Cuando un verbo, ¿verdad?, está, nosotros entendemos el español cuando un verbo está en acción y todo, pero el verbo, el griego, ¿verdad?, tiene definiciones y raíces. Y a mí me gusta cuando ellos pueden extender lo que es la lectura. Y a veces digo: ay, Señor, y yo voy a decir como dijo, ¿verdad?, aquel Eliseo, como le dijo a Elías: pues dame, ¿verdad?, por la doble porción, ¿verdad?, un poco de lo que estos hombres, pero ¿cómo va a venir? ¿Me voy a acostar ignorante y voy a levantarme sabia? No, eso se va, ¿verdad?, ¿cómo se puede decir? Ajá, pero como algo de a diario. Escudriñar, exactamente. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios, y aquí mire, dice: la palabra de Dios es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La otra vez yo le decía: nuestros pensamientos delante de Dios son desnudos. El hombre puede esconderse de quien sea, ¿verdad? Pero Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice aquí: en bases del poder de la palabra de Dios, Jesús envió a la iglesia a ir por todo el mundo y a ser discípulos como embajadores en nombre de Cristo. Dice aquí: estamos para proclamar, y les dijo que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Me adelanto y dice: estamos seguros de que algunos entrarán al redil que no pertenecen a él. Debemos tener discernimiento que solo viene de Dios, para evitar los efectos de estas tácticas devastadoras del enemigo que se infiltran en nuestras filas. Porque yo sé que después de mi partida, lo que yo les refería antes, dijo el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Ahora volvemos a lo que yo le leía, ¿verdad?, en Hechos, que esta gente escudriñaba la palabra de Dios para entender y saber que lo que le decían era la verdad. Amén. En Romanos 1:20 leemos: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver de la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No hay alguien que no pueda decir: yo no escuché. Alguien puede decir: bueno, puedo ser ignorante de las cosas, pero la misma creación habla de lo que Dios ha hecho.
Su palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así de que el hombre es inexcusable delante de Dios, porque el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, ¿verdad?, por los apóstoles y profetas, ahora en estos tiempos habla por la autoridad superior, que es el Señor Jesús. Entonces, hermano, quiere decir que no hay ninguna excusa. Practicar y entender el contenido. Santiago 1:21, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar la palabra de Dios. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase en todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fueran bien para siempre? Pues nosotros encontramos allí en Deuteronomio que Dios le dice le decía a su pueblo qué era lo que tenía que hacer con sus hijos. Cuando usted viene y entra con Josué a la tierra prometida, usted se da cuenta que esa generación, la Biblia dice que no conocían a Dios. ¿A dónde había estado el fracaso? Había estado el fracaso en el hogar, en los padres, porque no habían hecho el trabajo. Ahora pues se trata de hacer lo que uno puede, pero no deje que la escuela eduque a sus hijos. Ellos están mucho tiempo en la escuela. En la escuela no le van a enseñar lo que es la palabra de Dios. En la escuela le van a enseñar que la palabra de Dios es incorrecta, que el hombre vino del mono y que la tierra se hizo del Big Bang y todas esas cosas. Y eso va a ir influyendo en la vida de nuestros hijos. Y cuando vengamos a ver, tenemos un gran problema, que nuestros hijos conocen más lo secular que lo que es la palabra de Dios. Muchos piensan que, o cuando se les dice que lean la palabra de Dios, es como que se les estuviera imponiendo una carga, o como que si se les estuviera castigando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a leer? Si la autoridad para nosotros es también la palabra de Dios. Así como dice aquí, voy a leer, dice en Lucas 4:36, hubo espanto en todos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? En Efesios 3:7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. Oiga bien, le leo en Lucas 11:28, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es que usted va a guardarla, ¿verdad?, su Biblia en el mejor mueble que usted tiene, la que la guarde en su corazón. Cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan la tristeza, usted sabe dónde ir, a la palabra de Dios. Cuando venga cualquier cosa a su vida, le va a traer algo como algo refrescante a su vida. Dice que de nuestro interior saldrían ríos, ¿verdad?, de agua viva, y el agua fresca lo siente uno algo tan bien cuando te tomas algo fresco. Entonces eso hace la palabra de Dios. No recuerdo si fue Jeremías o el que dijo que había comido la palabra y al principio le había sabido amarga, pero cuando ya entró a él era como miel. Y creo que uno en los Salmos también lo dice, ¿verdad?, que era miel a su paladar, porque muchas veces la palabra de Dios pues es directa, no le va a andar con rodeo, porque la palabra de Dios sabe exactamente cuál es el fin del hombre, cuál fue su principio hermoso, dónde hubo un deterioro, cómo fue el hombre conforme fue caminando, ¿verdad?, en esta tierra. Y la palabra dice que fueron siempre sus pensamientos de continuo al mal. Eso hizo que Dios castigara esta tierra, buscó, ¿verdad?, a un hombre para que se salvara. Y como dijo alguien una vez, Noé estaba como a 1000 kilómetros o millas o kilómetros de lo que era la playa. Todo el mundo, ¿verdad?, le decía, está loco ni siquiera cae una gota de agua. Pues no creían lo que la palabra de Dios, lo que estaba escrito, que iba a ser la tierra, ¿verdad?, destruida. Y como yo escuchaba a alguien que dijo una vez, un niño vio construyendo a Noé y le dijo, señor Noé, ¿qué está haciendo? Estoy construyendo el arca porque va a venir un diluvio, de agua, va a destruir todo. Ese niño creció y se casó y tuvo un hijo, y su hijo le preguntó, ¿y el señor Noé qué está construyendo? Y le dijo, un arca porque dice él que viene una lluvia, que va a venir una destrucción. Ese joven se casó y tuvo un hijo.
Y ese niño le preguntó, papi, ¿qué está haciendo el señor Noé? Y le dijo, está construyendo un arca. Y le dijo a su abuelo, Noé está construyendo un arca desde que yo era un niño, 120 años, predicando Noé. Y esa persona, ese niño fue la última generación que vio construida el arca, porque todos murieron excepto 8 personas. 8 personas que creyeron lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que el hombre es pecador y que si no se arrepiente va a una destrucción. Hay 2 caminos, pero solamente uno lo llevará a la vida eterna, y ese camino se llama Cristo Jesús. Hay un camino amplio donde usted puede vivir como quiera. El diablo le dice que se deleite ahora porque mañana no existe. Es cierto, mañana no existe. Pero como dijo un hombre, oiga, le dijo a un pastor, ¿qué si Dios no existe? ¿Qué si cuando se muera Dios no existe? Bueno, le dijo a él, me estoy gozando la vida hoy en Él. Estoy viviendo para agradarle a Él. Pero prefiero, le dijo, ahora gozarme en el Señor. Y si no existe, pues ni modo. Pero ahora le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué tal cuando se muera? Que si Dios existe. Usted dice que no existe, pero ¿qué tal cuando se muera? Sí, existe Dios. Usted va a estar en un gran problema. Pero ahora la palabra de Dios nos dice que Él no hace acepción de personas. Él le dice al pecador que venga a Él. Eso dice, es el mensaje. Dios habiendo enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra, Él sigue viendo el pecado del hombre. Y cuando el pecado va abundando, también la gracia de Dios, porque no quiere que nadie se pierda. Él dice que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Hoy es el día aceptable para que nosotros vengamos al camino del Señor y le pidamos perdón. Aquel que ha caído, ¿verdad?, por una u otra razón, la palabra de Dios dice que nosotros confesemos nuestros pecados y Él nos perdona, Él nos limpia. Pero que hoy, y que si nosotros hemos caído, que hagamos las primeras obras. Pero en algo que no permite Dios es que nosotros seamos tibios. La tibieza espiritual es muy peligrosa y es algo tan tremendo, porque cuando venimos a sentir no nos damos cuenta. Las situaciones que vivimos ahora nos pueden hacer que nos pongamos tibios. Pero ahora es cuando más tenemos que estar despiertos y apercibidos acerca de lo que la palabra de Dios dice. El Señor no necesita un montón de tiempo para llevar a cabo lo que su palabra dice. Ella puede ir cayendo una tras otra para que Él venga a recoger a su iglesia. Ahora la gran sorpresa sería para nosotros que siendo que no hemos sido diligentes, que hemos sido personas que hemos tomado a la ligera la palabra de Dios, nos llevemos una sorpresa. La palabra de Dios nos dice que en su palabra se está cumpliendo tal y como está escrita. Lo crea usted o no, lo quiera creer o quien no lo quiera creer, es el problema de cada quien. Dice ahí, en Juan 14:15, le voy a leer, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Le decía al principio del Salmo 119, lea todo ese salmo y se dará cuenta usted acerca de lo que es la palabra de Dios. Pero en el 105, de 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, que es la Biblia, hermano, es la fuente de luz para nosotros. Nos ilumina revelando lo bueno y lo malo que en esta vida hay. Nos da la sabiduría también. Es una herramienta insuperable para que aprendamos a llevar la vida lo mejor posible sin tropezar en la oscuridad. Cuando un hombre está en oscuridad puede tropezar en cualquier cosa y caer, pero cuando tenemos la luz de la palabra de Dios, ella nos va alumbrando y nos va enseñando cómo debemos caminar en esta tierra. Santificarnos en la verdad que es la palabra de Dios, según Juan 17:17. Podemos tener plena confianza en la palabra de Dios porque ella es pura, como dice su palabra, poderosa, ¿verdad? Es precisa en lo que dice, es perfecta y, ¿verdad? No le podemos encontrar ningún defecto ni algo que no se haya cumplido. El apóstol Pedro dice
dice que hay muchos que dicen, ¿a dónde está el advenir? ¿Desde cuándo nuestros padres se fueron, verdad? Y se viene diciendo que el Señor viene, pero ¿a dónde está? Esa es la incredulidad del corazón y puede ser la de muchos cristianos hoy en día. Decir, ¿a dónde está? ¿Parece lo mismo? No. Si usted está dormido espiritualmente, le parece lo mismo. Pero si usted está abierto, sus ojos espirituales, y está dándose cuenta que la palabra de Dios está cumpliendo, debería haber un gozo en nuestro corazón y decirle, ¿verdad? Como cierra el libro de Apocalipsis, que dice la esposa y el espíritu y la esposa dicen, ven, sí, Señor Jesús, ven. Ahora, la falta de conocimiento en la palabra de Dios nos puede llevar a la destrucción. Y yo se lo voy a leer con Hechos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue talado. Amen. Yo no sé si usted conoce la palabra talar, pero la palabra talar es que se arranca algo desde el abajo y no queda nada, destruido por completamente. Fue destruido porque le faltó sabiduría. La sabiduría es llevar a cabo nuestra vida bajo la guianza de lo que es el Espíritu de Dios, de lo que Él nos vaya diciendo. No vivamos nosotros conforme a nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos traicionan nuestros pensamientos. Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios nos hace ver cómo debemos caminar. Ella nos dice cómo debe ser nuestro carácter. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No puede salir agua dulce y agua amarga de la misma fuente. Debe salir o una o otra. Pues yo creo que lo dulce es lo mejor que lo amargo, ¿verdad? Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítese de ustedes el enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A los hombres le llama que amen a su esposa y la respeten, para que no tengan estorbo en sus oraciones. A los hijos les dice que obedezcan a sus padres. A los padres les dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos. A los jefes les dice que sean correctos con sus trabajadores. Al trabajador le dice que trabaje como que fuera para Dios. Entonces ahora cuando usted vaya al trabajo, no mire al que está ahí sentado, ¿verdad? Mire, dígale, Señor, yo vengo a trabajar aquí como que trabajo para ti y lo voy a hacer con gozo, sonriente. Si me dan una orden, yo la voy a hacer. Esa es la manera de vivir que Dios quiere. Él dice, estos eran algunos de vosotros, y da una gran lista ahí, ¿verdad? Borrachos y maldicientes y todo. Pero ahora dice, mira, hay una gran transformación en la vida del hombre. Dice, pero ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas las vienen a ser Dios hecha nueva. ¿Cómo sabemos? Porque la palabra de Dios lo dice. Así es. Estudia la vida, y más adelante vamos a estudiar aquí en las lecciones de la vida de hombres, ¿verdad? Dios nos ayude. Cómo ellos vivieron. Y la siguiente va a ser Elías, para la gloria de Dios. Cómo ellos vivieron. Y no me diga que él estaba allá en Neptuno o en Plutón, allá lejísimo. No, estaba en esta tierra en donde estamos nosotros. Aleluya. Y a Elías, ¿verdad? Voy a adelantar un poquito, se dolió porque miraba que creyó que solo él tenía sal, se le servía al Señor. Pero no. Y a veces podemos decir nosotros, solo yo estoy luchando. Bueno, luche. Y no se detenga, siga hacia adelante. El diablo va a usar a personas, no es que las personas sean el diablo, o quién sabe. Pero el diablo va a usar personas para que lo hagan a usted querer retroceder o se detenga. Y no, como dice la palabra de Dios, que nos levantemos y nos sacudamos el polvo y que sigamos hacia adelante. Lea la palabra de Dios, deleitémonos en ella, hagámosla como nuestro alimento, que si usted no ha comido algo, le agarra hasta temblor de cuerpo, ¿verdad? Porque tiene hambre, así que sea nuestra vida espiritual, que sintamos ese deseo, ese anhelo de alimentarnos de la palabra de Dios. Así es. Que si no hemos comido, que vayamos inmediatamente y que sea como la medicina, ¿verdad? Que como dice ella misma, que penetra hasta donde se produce nuestra sangre, ¿verdad? Porque es la vida del hombre la sangre, y ahí es donde Dios quiere cambiar al hombre, ¿verdad? De todo. De toda su vida, que vale la redundancia. Ahí quiere cambiar Dios al hombre. Él dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, porque tú desechaste la sabiduría, y yo dice ahí, te echaré de sacerdocio. Le dijo a ellos, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay cosas tremendas, pero no voy a entrar, ¿verdad?, a este tema que Dios con el pueblo de Israel, pero la palabra de Dios también nos habla a nosotros como iglesia. En 1 de Pedro dice 2:4, que abunde en ustedes
la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo Dios manda? Esa gran palabra que podemos escribir con letras mayúsculas, en santidad en esta tierra. Dice la palabra de Dios que busquemos la paz. Dice, si es posible, hay una palabra que dice, que si es posible, porque a veces es imposible, ¿verdad? Hay gente que siempre vive en contiendas y gritos y esto, porque en su corazón todavía no ha llegado a la luz de Cristo. Pero cuando nosotros llega, si es posible, si depende de nosotros, que busquemos la paz. Pero hay algo esencial, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona puede ser por fuera una cosa, pero por dentro tener demasiado pecado en su vida. Porque muchas veces dice uno, esa persona parece santa por la forma en que está vestida, pero no conocemos sus pensamientos. Pero Dios nos ha dado todas las herramientas, el conocimiento, dice aquí Pedro. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener en la naturaleza divina. ¿Qué es lo que está diciendo él? El apóstol Pablo también lo dijo, que él no era perfecto, pero sí era una persona madura en el conocimiento de Dios. Y era algo que él deseaba. Aleluya. Para terminar, yo le voy a decir algo en esta mañana. Había un pastor que dice que cuando él era niño le gustaba leer. Era su vicio de leer. Pero claro, era un niño y leía así como libros de héroes, ¿verdad? Y un día antes de leer un día antes de dormirse se expuso a leer su libro y vio que el ego de él estaba en un gran peligro. Y de pronto le agarró como, ¿cómo puedo ayudarle a mi ego de aquí? Y vino él, dijo, bueno, la única forma es ir al final del libro. Y se fue al final del libro y vio que al final del libro su héroe había salido, ¿verdad?, a flote y sin ningún rasguño. Entonces regresó de donde se había quedado del libro y le dijo, oye, échale ganas, no te des por vencido. Le dijo, porque al final eres un ganador. La palabra de Dios le dice lo mismo en esta mañana. Aquí le dice al hombre que usted está muerto en sus delitos y pecados, pero cuando usted viene a Cristo, Dios le ha perdonado. Y ahora lo que le dice es que le eche ganas, porque al final usted puede leer de la palabra de Dios cuál es nuestro final. Y él dice ahí que a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, y aquel que venciere, dice, Dios le dará la corona de vida eterna. Entonces aquí está el comienzo, el presente y el final nuestro. Si está preocupado por todo lo que está pasando hoy, vaya al final y aliéntese, y eso le va a dar paz en su mente y en su corazón. Le va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a su mente, a su vida y a su alrededor, para que pueda ayudar a otros. Si siente usted y dice, ya no puedo más, vaya y lea la vida de Cristo cuando llegaba a la cruz. Era por su culpa y por la mía. Él iba pagando los pecados suyos y de todas las generaciones. Y él no dijo no. La Biblia dice que su cuerpo fue vituperado y él tuvo en poco el haber dejado el reino por causa suya. Si usted piensa que ha sufrido, lea y estudie la vida del apóstol Pablo. Estudie la vida de todos aquellos hombres que fueron capaces de dar su vida por servirle a él, a quien los había llamado a ellos. Dice ellos que dejando todo, se entregaron al ministerio. Si usted conoce al apóstol Pedro, usted se da cuenta que él era un hombre explosivo. Él era el primero que brincaba y contestaba. Cuando llegaron al Señor Jesús a arrestarlo, le quitó una espada y le voló una oreja a alguien ahí. El Señor lo reprendió. Pero cuando después que recibió al Espíritu Santo, fue bautizado y empezó a predicar el Evangelio, era otro Pedro el que estaba ahí. Y si usted se da cuenta,
había vivido una transformación en su vida, tuvo al mejor maestro, fue al mejor IEB del Señor Jesús. Y nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, es viva y eficaz para nosotros. En esta mañana le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Todo es posible para el Señor. Todo es posible para el Señor. Todo es que nosotros le creamos a Él. Gracias en esta mañana por haber escuchado lo que es la escuela dominical. Gracias a cada uno de ustedes. Y el siguiente domingo, si Dios permite, ¿verdad?, estaremos aquí. ¿Verdad? Si el Señor no ha venido o nos ha mandado a llamar. Pero estaremos en la lección 8. Vamos a estudiar Elías para la gloria de Dios. En esta mañana, ¿verdad? Gracias otra vez, ¿verdad?, a los que han tomado su tiempo para estar estudiando con nosotros, ¿verdad? Después de esta clase, los niños, ¿verdad?, siguen en WhatsApp, dice, con la hermana Josefina, ella sabe cómo comunicarse. Los jóvenes en Instagram, ¿verdad? Y vamos a orar también por los enfermos, ¿verdad? Y agradecerle a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Solo Dios sabe, ¿verdad?, cómo van a ir sucediendo las cosas, pero de una cosa estamos seguros, como dice la palabra de Dios en Efesios, dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y poderoso es aquel para guardar mi depósito, dijo el apóstol Pablo. Así que oramos en esta mañana y le ore a ustedes. Si tiene una necesidad, vaya delante del Señor, ¿verdad? Antes que alguien más la conozca, vaya delante del Señor, ¿verdad? Y dígale cuál es su problema. No crea que Dios tiene oídos sordos. Si hemos pecado, pidámosle perdón, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Así que esta mañana oro yo por su necesidad, ¿verdad? Yo no conozco la necesidad suya, pero aquel que todo lo sabe sí la conoce. Así que oramos, Padre bueno, de amor y misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estudiar tu palabra y conocer que ella, Señor, es la que nos alumbra nuestro caminar en esta tierra y nos enseña cómo debemos caminar, conociéndote a ti, que eres el Dios soberano, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que está haciendo la obra en nosotros. Hay necesidades en la iglesia, Señor, en la iglesia en general, alrededor del mundo, económica, física, pero que nuestra vida espiritual vaya de victoria en victoria, que nada, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Hambre, angustia, tribulación, enfermedad, persecución, nada puede separarnos del amor de Dios. Al contrario, que seamos, Señor, edificados a cada día a través de tu hermosa palabra. Señor, de dolencia, de enfermedad, de cualquier índole, Señor, que tú en tu infinita misericordia toques los cuerpos, oh Dios. Si de tu voluntad sanar, tú lo harás, Señor. Y si no, tú sabes y conoces todas las cosas, oh Padre de la gloria. Gracias te damos en esta hermosa mañana. Bendice a todo el oyente, a todo el que ha estado, Señor, en este día con nosotros. Padre, y guíanos, Señor, por tu cena de justicia, por amor de tu nombre. Y que tú, Señor, estés en nuestra vida en cada instante, que tomemos en cuenta, Señor, a ti en cada segundo de nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre del Señor Jesús. Bendice a tu iglesia del monte, Señor, a cada uno de ellos según sus necesidades. Padre, por el hermano pastor, Señor, y por cada líder, Cristo de la gloria, vivifícanos a través de tu palabra, como dice, Señor, el Salmo. Vivifícanos, Señor, porque es la única que puede vivificar, Señor, aquello, Señor, que puede estarse necesitando. Bendícenos, Señor, en una manera especial. Gracias te damos. Bendice a los hogares, Señor. A mi hogar, oh Cristo de la gloria, te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga en esta mañana, ¿verdad? Y el siguiente domingo, si Dios así permite, nos estaremos viendo aquí, ¿verdad? Dios le guarde en todo el resto de la semana.